Es importante que sepan que el delirium es una de las complicaciones más frecuentes y serias en los pacientes de edad avanzada y que su prevalencia es del 28 al 48% de los pacientes ingresados a hospitalización, pero esta puede aumentar hasta un 90% en los pacientes previos a su muerte, ¿no? Es un síndrome orgánico cerebral de inicio agudo y curso fluctuante. O sea, puede mejorar el paciente de esta sintomatología. Se manifiesta con síntomas neuropsiquiátricos. Los síntomas sugieren disfunción de múltiples áreas del cerebro. Puede haber una falla global. Los criterios diagnósticos esenciales derivan de un manual que hay de desórdenes. Entonces aquí ellos nos van a decir cuáles son los criterios que hay para tener el diagnóstico de delirio. Pueden coexistir con estados demenciales en pacientes geriátricos, o sea, un paciente con enfermedad de Alzheimer también puede tener este delirium, ¿no? Suele ser multifactorial. Hay muchas causas que pueden ser totalmente reversibles y si se identifican en su momento, aunque en las últimas 24 o 48 horas de vida ya no es reversible. O sea, cuando estamos hablando de 1 a 2 días previos a su fallecimiento, casi nunca es reversible. La polifarmacia es una causa también predisponente a que los pacientes geriátricos entren a este estado de delirio. Eh, el delirium está asociado a un incremento en las tasas de morbimortalidad. Se ha considerado como un predictor de muerte cercana o inminente. La prevención del delirium en la fase de paciente terminal no ha sido evaluada sistemáticamente, pero nos sugiere que debemos identificarlo tempranamente para poder controlar los factores de riesgo. Esto puede reducir la tasa de delirium y la duración de los episodios. Entonces, hay muchas hipótesis de los mecanismos del delirio. Una de estas hipótesis es la acetilcolina y la dopamina, en la cual se va a plantear que el delirium es el resultado del desbalance tanto del déficit de acetilcolina y un exceso de dopamina. El delirium puede ser inducido también por drogas anticolinérgicas, puede ser inducido por la deficiencia de tiamina o por en caso de hipoxia o hipoglucemia. También reducen esto la acetilcolina. También se dice que pueden haber por mecanismos de otros neurotransmisores, tipo la serotonina y el GABA, también pueden estar involucrados en el caso de una encefalopatía hepática, también nos pueden causar delirio. También nos dicen los mecanismos de las citoquinas, de las interleuquinas, tanto 1, 2, factor de necrosis tumoral, interferón, pueden ocasionar agitación y falla cognitiva. Sabemos que en un proceso infeccioso e inflamatorio también puede haber un desbalance en el medio interno del paciente. Entonces, las causas del delirium pueden ser tanto patologías intracraneanas o pueden ser causas metabólicas. Por eso es importante el estudio de estos pacientes. Un tumor, ya sea primario, metastásico, meningio o un caso de hidrocefalia, podría causarnos delirium. En caso de pacientes que hagan hemorragia intracraneal, que estén relacionadas tanto al tumor, a las diátesis hemorrágicas del sistema de diátesis hemorrágica sistemática, o también que haya una hiperviscosidad, ¿no? Pacientes que han sido sometidos a radiación o quimioterapia pueden hacer encefalopatía. También casos de infecciones tipo abscesos, meningitis, encefalitis o síndromes paraneoplásicos. También en pacientes con estados posictales o enfermedades cerebrovasculares. Hay pacientes que hacen fallas metabólicas, por ejemplo, por falla respiratoria, por hipoxia o por hipercapnia, los pacientes pueden hacer delirio. Pacientes que hacen encefalopatía hepática también hacen delirio. Pacientes con falla renal, pacientes con acidosis, alcalosis, trastornos electrolíticos con el sodio o el calcio, ¿no? O que hagan una hiper o una hipoglicemia. Pueden hacer disfunción adrenal o tiroidea. En conclusión, todas estas causas podrían ser causas de delirio. Entonces, es muy difícil que a veces determinemos cuál es la causa, ¿no? Para lo cual, casi siempre, cuando hay delirium,
o esto se incrementa, lo que vamos, casi siempre se pide un examen de gases arteriales y también se pide una tomografía para descartar múltiples cosas que se nos dice dentro de las patologías intracraneanas y también para descartar que sea una falla del medio interno, que es una de las causas más importantes. Hay otras causas también múltiples, como infección, fiebre, fallas circulatorias, nutricionales, abstinencia en drogas, o el consumo de alcohol, anticolinérgicos, antidepresivos, antieméticos, antihistamínicos y otros más. También pueden causar delirio. Entonces, el delirium en el caso de pacientes con cáncer avanzado se puede incrementar más cuando hay un cambio del entorno del paciente. Muchos de los pacientes están acostumbrados a estar en su casa y cuando van a un centro hospitalario, muchas veces el delirio se incrementa más porque no están acostumbrados a ese entorno. También porque hay estímulos excesivos que no son habituales lo que suelen ver en sus hogares, ¿no? Porque se incrementa la ansiedad en estos pacientes, hay mayor depresión, hay deprivación de sueño porque en los centros hospitalarios siempre va a haber más ruidos y cualquier cosa inusual que no están acostumbrados puede generar el delirio, la fatiga, el dolor, el disconfort, la constipación, la retención urinaria, pueden ser mecanismos que también nos pueden generar este delirio. Entonces, ¿cuáles son las manifestaciones clínicas? Entonces, dentro de las manifestaciones clínicas vamos a ver lo que es el estado de conciencia, la atención del paciente, cómo está su estado de humor, cómo está su memoria, su pensamiento, su juicio, percepción, orientación, qué tal se comunican con nosotros, qué tal durmieron, cómo es su conducta. Entonces, cuando vemos el estado de conciencia, tenemos que ser bien juiciosos en esto, ver si realmente el paciente está somnoliento o está semi-inconsciente o puede estar muy hiperactivo, ¿no? Puede, no sé si les ha pasado a ustedes cuando han ido acompañando a alguna visita médica, han visto que sus abuelitos o familiares se quitaban las vías, se sacaban las vías o comienzan a agarrarse la mano y se sacan el esparadrapo o cosas que tienen o muchas veces se pellizcan solitos. Entonces hay que ser observadores de eso. En ese momento ellos están pasando trastornos de delirio, ¿no? O que el paciente puede estar muy somnoliento también, puede estar medio soporoso. Entonces, hay que ver qué tan atento está el paciente, si tiene una pobre concentración o está muy atento a lo que tú le puedes hablar, cómo está su humor, si está con miedo, aterrorizado, está eufórico, porque puede estar teniendo alucinaciones, ¿no? Cómo está su memoria, si hay un deterioro de la memoria a corto plazo, si su pensamiento está alterado, si su juicio está alterado, si dentro de su percepción tiene alucinaciones o tiene ilusiones y su orientación, si hay desorientación en el tiempo, en el lugar, en persona. Entonces hay que ver si lo que él conversa, lo que nos dice es incoherente o es real, que eso es algo muy frecuente. Yo cuando voy a ver a los ancianitos, muchas veces me dicen hija, me comienzan a contar sus cosas y piensan que yo soy la hija. Entonces, y estando la hija al lado, a la hija la desconocen. Entonces, son cosas incoherentes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que percibir esas cosas, el patrón de sueño, si han estado muy despiertos o han estado muy dormidos o no pueden dormir. Y si hay una conducta normal también. Y si están hiperactivos, están muy despiertos, hay que ver si han estado irritables o han estado agresivos, entonces, o han estado somnolientos, ¿no? Hay que ver eso también, si esto se fluctúa más, si cambia más por el día, por la noche, en qué horario están teniendo estas manifestaciones clínicas. Entonces, en ese sentido, vamos a clasificar al delirium pues en estos niveles. Hay un delirium de tipo hiperactivo, hipoactivo y también puede haber un delirium mixto. Entonces, cuando hablamos del delirio hiperactivo, pues hay movimientos repetitivos, hay intentos de levantarse, desvestirse, de desconectar las líneas, sacarse las líneas, desinhibición o quejas constantes, desinhibición porque no les importa, se sacan la ropa, se están rompiendo el pañal, o sea, ya ellos no se dan cuenta de lo que están haciendo, ¿no? O se quejan, muchas veces dicen, me estás robando,
me han pegado, o hay quejas que son medias absurdas cuando no están pasando. Alucinan, muchas veces cuando vamos a hospitalización, los pacientes dicen están subiendo las arañas, hay muchas arañas, se está llenando de agua el piso. Hay cosas que son irreales y están teniendo sus alucinaciones, ¿no? Y a veces se las pasan en vela toda la noche porque no duermen. Cuando es hipoactivo, pues el paciente está silencioso, está muy quietito, tú le preguntas algo a las justas y responden son palabras muy cortas, no se mueven casi, están casi en una sola posición y muchas veces nos parecen que los pacientes están deprimidos, pero no necesariamente están deprimidos, sino que están teniendo delirio, ¿no? Y pues sus pensamientos son desorganizados. Y hay otros pacientes que pueden tener las dos cosas al mismo tiempo, en un momento pueden estar hiperactivos y en otros momentos pueden estar hipoactivos. Entonces hay que hacer también una diferencia, porque muchas veces pensamos que es delirium o puede ser una demencia. Entonces, ¿cómo hago para yo diferenciar de un paciente con demencia, con depresión y con delirium? Entonces tengo que ver que el delirium casi siempre va a ser, su presentación va a ser aguda, pues la depresión suele ser variable y la demencia es gradual. Entonces, el delirium siempre vamos a tener en cuenta que va a ser agudo y su estado de conciencia usualmente está alterado en el delirium, ¿no? O sea, hoy día fui a ver a mi abuelito y ayer lo dejé súper bien y hoy día voy y está totalmente diferente, está alterado, o sea, pasó de un día para otro. Entonces, no podría yo decir ahora tiene demencia, ¿no? Entonces, en el que está en la depresión, pues casi siempre su estado es normal, así es su basal, y el de demencia, pues casi siempre está alerta. En el delirium va a haber un deterioro focal, en la depresión no hay deterioro, sigue estando como estaba, y en la demencia, pues es el deterioro global, ¿no? Hay déficit de atención siempre en delirium. El déficit de atención en el deprimido pues siempre va a estar con déficit de atención y en la demencia pues a veces, ¿no? El humor ya habíamos dicho que en el delirium está desinhibido, se ríe de cualquier cosa, hace cualquier cosa y en la depresión pues el humor está reducido, ¿no? Casi siempre está triste y en la demencia también. Entonces hay alteraciones de la percepción, alucinaciones, en el delirium, en la depresión no hay esto y en la demencia pues no es común que suceda esto. El discurso en delirium es casi común, es incoherente. En la depresión no es, o sea, ellos casi siempre van a tener ideas suicidas y en la demencia pues no es común. Casi siempre ellos es totalmente diferente al delirium, ¿no? Entonces, la evolución del delirium es fluctuante y se dice que empeora sobre todo en la noche, ¿no? En la depresión hay una variación diurna y la demencia pues casi suele ser esto siempre lentamente progresivo. El delirium a veces es reversible, la depresión puede ser reversible y la demencia no es reversible. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial? Pues el delirium es a veces mal diagnosticado. Muchas veces dicen que es demencia o es depresión. Los factores asociados al diagnóstico incorrecto del delirio hay inconsistencias en la terminología usada para describirlo. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando escribimos en nuestro historial paciente, paciente adulto mayor se encuentra deprimido. Entonces, en realidad tenemos que hacer un diagnóstico diferencial si realmente ese adulto mayor está deprimido o está teniendo un delirio hipoactivo, ¿no? Entonces hay que diferenciar bien porque de eso va a depender mucho el tratamiento. Entonces, hay una falla en la realización de una prueba objetiva de la evaluación cognitiva. Ahí se podrían utilizar a veces algunos mini test. Hay presencia del subtipo que es el hipoactivo, frecuentemente confundido con la depresión. Hay fluctuación en la intensidad de los síntomas con periodos de aparente lucidez y delirium sobrepuesto o demencia. Entonces, dentro de su evaluación, pues hay que preguntar sobre siempre, ¿no? ¿Cómo fue su estado mental previo? O sea, ¿cómo estuvo ayer? ¿Cómo estuvo antes de ayer? ¿Cómo estuvo hace un mes? Si ya sufre de desórdenes psiquiátricos previos o si él consume alcohol o algún tipo de sustancia o ella porque
hay muchos pacientes que son consumidores, ¿no? Y eso también nos permitiría hacer un diagnóstico diferencial. Dentro de los exámenes, pues hay que hacer un examen físico, neurológico y mental. En muchos lugares hacen el régimen de estudio de pruebas de drogas para descartar si ha habido consumo. Pruebas de laboratorio también para ver electrolitos, función renal, función hepática, calcio, glucosa, gases arteriales y pH. Es importante porque esto sí es algo que nosotros lo podemos hacer en un hospital, en una clínica, y sí, esto nos da una luz bien grande para ver cuál es la causa del delirium. Y estudios microbiológicos en el caso que tengamos una sospecha de infección. También, como les decía, hacer una resonancia magnética o una tomografía, y en el caso de que tengamos una sospecha alta de un proceso infeccioso, podemos hacer una punción lumbar. Entonces, hay las guías que nos van a ayudar para el manejo de lo que es el delirium. Entonces hay que hacer con el grupo crítico que se va a manejar, hay que establecer la claridad, con claridad todo lo que es el objetivo para el manejo de este paciente. Hay que proporcionar una comunicación continua, educación y apoyo emocional tanto a los pacientes y a los familiares. El personal de salud tiene que estar capacitado para eso. Hay que considerar también la consulta cuidados paliativos para ayudar con el fin de tomar decisiones en el caso que el paciente esté en el final de la vida. Entonces hay que dar tratamiento para los síntomas. Ahora, si tienen como objetivo el delirium y es reversible, hay que tratar los síntomas y hay que tratar también, controlar únicamente los síntomas de delirium, ¿no? Entonces, si tengo como objetivo que el delirium es reversible, hay que utilizar los recursos disponibles para identificar cuáles son los factores que están predisponiendo a este tipo. Por ejemplo, pedimos en este sentido un examen de laboratorio para descartar si hay algún factor que está predisponiendo al paciente a tener este delirio. Puede ser una hiponatremia, puede tener otros trastornos del medio interno. Si es reversible, pues podemos nosotros reemplazar y hacer que esto se pueda revertir. Sabemos que para poder reemplazar, todos estos procesos son lentos, no son rápidos, y podemos hacerlo. ¿Qué más? Podemos identificar factores precipitantes, por ejemplo, mi paciente es consumidor de benzodiazepinas o mi paciente es consumidor de algunos antidepresivos, entonces los cuales también podrían generar este tipo de trastornos. Se sabe que las benzodiazepinas podrían causar delirium, pese a que está dentro de las guías que se pueden utilizar para el tratamiento de delirium. Entonces, igual vamos a ver si este delirium se corrige con eso, retiramos todo. Cuando yo estoy en hospitalización y tengo sospechas que mi paciente puede estar siendo causado por este tipo de fármacos, hay fármacos que son utilizados para tratamiento cardíaco que pueden generar también algún tipo de delirium. Entonces también todos los medicamentos tienen que ser retirados para poder, por no decirlo así, poder encontrar cuál es la causa del problema que tiene el paciente. Si pese a eso ya investigué todo y no encuentro nada, pues estaría hablando de un delirium que es de tipo irreversible. Ahora, si solo quiero tratar al delirium como síntoma, pues no necesariamente voy a pedir todos estos exámenes de laboratorio, ¿no? Entonces voy a tratar de darle solo un tratamiento objetivo porque estoy asumiendo que ya sabemos la causa de por qué tiene esto. Entonces el tratamiento de los signos y síntomas va dirigido a lo que es uno, la modificación ambiental, o sea, siento que la causa de esto es porque está en un lugar alejado o está fuera de su entorno, pues puedo tomar la decisión de regresarlo, ¿no? O puedo dar un tratamiento farmacológico. Cuando es un delirio muy hiperactivo, pues puedo ver la posibilidad de utilizar una sedación mínima o enfocarme a hacer una sedación aún mayor para evitar que el paciente se autolastime. Entonces, esto puede generar angustia
refractaria debido al delirium o a algún síntoma, lo cual puede llevar a una sedación paliativa. Esto es importante porque los pacientes cuando ya están faltando algunos días al final de la vida suelen hacer delirium. Entonces muchas veces llegamos a la sedación paliativa con estos pacientes porque no lo hacemos para que el familiar no sufra, lo hacemos para que el paciente no sufra. El objetivo es evitar el sufrimiento del paciente, no evitar el sufrimiento del familiar. Aquí el objetivo va a ser nuestro paciente. Sabemos que el familiar también sufre, pero el objetivo va a ser nuestro paciente. Entonces, tenemos que tener esas dos perspectivas bien claras. Uno, tenemos que tratar de ver cuál es la causa que está generando el delirium y lo otro es manejar el delirium en sí mismo, ¿no? Porque van a haber fármacos que los mismos fármacos van a desencadenar delirium. Entonces, se nos dice que hay un delirium preterminal y un delirium terminal. Los dos al final van a tener un tratamiento, lo cual uno va dirigido a revertir la etiología, que es lo que estábamos buscando a través de los exámenes para determinar cuál es la causa. Ahí va a ser un poco diferente porque si yo determino que es un trastorno del medio interno, pues compensaré el medio interno. Si determino que es una causa infecciosa la que está generando eso, pues trataré la infección y con eso vamos a corregirlo. Pero si estoy viendo que es un delirium ya de tipo terminal, entonces ya va a ir mucho más dirigido a lo que es solo control sintomático. Entonces ya va a ser un delirium de tipo posiblemente irreversible, ¿no? Entonces, son dos cosas que hay que tener en cuenta, sabiendo que en las enfermedades terminales el delirium es reversible en el 30-70% de los casos, disminuyendo el porcentaje cuando son a 72 o 48 o a 24 horas previas a la muerte del paciente. Entonces, cuando ya es un delirium terminal en las últimas horas de vida, pues el tratamiento solo es sintomático. El tratamiento, pues hay que ser bien claros, hay que explicar al familiar en qué situación estamos. Si es un paciente que se ha descompensado nada más y encontramos la causa, pues le seguiremos tratando al paciente con compensar la causa y se puede revertir. Pero si no, se le tiene que explicar al familiar que ya su familiar está en una fase terminal y de agonía, ¿no? Igual hay que tratarlos con respeto, con empatía, con cortesía a la familia. Suele haber intervalos de lucidez del paciente, no sé si les ha pasado a ustedes muchas veces y quizás hasta en sus familias han visto, pero mi abuelito estaba bien, estaba súper lúcido, consciente, ¿y qué pasó? Pasaron unas horas y ha fallecido. Entonces, eso suele pasar y eso es algo que muchas veces nos confunde. ¿Qué debemos hacer? Nunca debemos sujetar a los pacientes. Tenemos que tener a una persona que los cuide. Quizás en un hospital, en una clínica se hace, muchas veces se llega a eso porque no tenemos el personal suficiente para poder cuidar a nuestros familiares. Pero si están en casita, pues es bueno que tenga una persona a cargo, ¿no? Y no amarrarlos nada más. El paciente debe estar permanentemente acompañado y se le orientará y despejarán sus temores. Yo recuerdo alguna vez tuve un pacientito, varón, que tenía un NM de próstata y que ya le habían operado, ya le habían hecho todo, y estaba con su sonda Foley. Había hecho primero trastorno de medio interno porque la sonda Foley no funcionaba bien y había retenido toda la orina en vejiga y entonces eso había ocasionado una insuficiencia renal aguda en ese abuelito prerrenal y había habido cambios del medio interno. Entonces se compensó eso y se solucionó el problema en el caso de este abuelito, ¿no? Pero pasaron los meses y volvió a hacer lo mismo. Y cuando se volvieron a hacer los estudios, ya no había ningún trastorno, todo estaba bien, el medio interno estaba bien. Cuando indagamos, la familia dijo que ya hacía varios días que ya no quería comer, que había bajado de peso,
que a veces se ponía muy iracundo. Entonces, cuando vimos, ya se agarraba la manita, comenzaba a pellizcarse la mano y la manito parecía el hombre araña que quería subir por la, por la ventana. Él decía que miraba hormigas, que miraba a su familia, entonces estaba teniendo delirium, ¿no? Pasaron creo que 48 horas, se le hospitalizó y llegó 2 horas en el hospital y el paciente falleció. Entonces, a veces es importante conversarlo todo esto con la familia, porque ya es un predictor de que el paciente está casi para fallecer. Entonces, en algunos casos, ¿cuál es el manejo de la causa? Eh, en caso de drogas, opioides o fármacos psicoactivos, especialmente cuando ha habido historia de abuso de drogas o de alcohol, o pacientes que son somatizadores o que han tenido dolor incidental o neuropático, que están en riesgo de incrementos rápidos de opioides, ¿no? Buscar datos de neurotoxicidad por opioides en caso que hagan mioclonus o convulsiones, alodina, hiperalgesia o un cuadro confusional de inicio brusco. Hay que tener en cuenta que muchos de estos pacientes, cuando son oncológicos, llegan a la hospitalización y algunos que están en fase terminal son usuarios de algunos opioides. Hay opioides, todos los opioides cuando son en dosis muy elevadas, sobre todo los opioides mayores, suelen causar hiperalgesia por opioides. Cuando ya los receptores de los opioides se han saturado, y a veces pensamos que está haciendo tolerancia y seguimos subiendo la dosis, el efecto es al contrario, ya no hacen un efecto de calmar el dolor, sino de incrementar el dolor, eso se llama hiperalgesia farmacológica. Entonces tenemos que ver eso, si ya vemos que hemos escalado mucho en nuestros medicamentos, pues tenemos que retirar el medicamento. En realidad en ellos tenemos que retirar para poder descartar que la causa sea una causa farmacológica por los fármacos que estamos utilizando, ¿no? Y ahí recién ver, cuando el paciente vaya mejorando, ver la rotación del opioide, porque el paciente puede hacer problemas de síndromes de abstinencia también. Hay que mejorar el estado de la hidratación en estos pacientes. Entonces, manejamos la causa. Primero, si son infecciones que pueden ser por causas neurológicas, urológicas, pueden ser por la sonda Foley, por neumonías que hacen, que es frecuente en el adulto mayor, o por úlceras de cúbito. Si son la causa infecciosa, pues daremos antibiótico. Y con eso el paciente se va a mejorar. Si la causa es por deshidratación, entonces hay que hidratar al paciente, hay que prevenir de esa manera el delirium. Y muchas veces se ha visto que puede resultar el hecho de que mejora la hidratación e incrementa pues los metabolitos y luego esos metabolitos que se han activado de los opioides se van eliminando progresivamente y van mejorando, ¿no? Hay trastornos electrolíticos y metabólicos, hiponatremia, hipernatremia, hipercalcemia, hipotiroidismo, todas esas causas hay que corregirlas. Se ha visto en pacientes que vienen con NM de hígado, con cirrosis hepática también, hacen fallas hepáticas, entonces esos pacientes comienzan a tener delirio, hacen encefalopatías hepáticas. Si esa encefalopatía no se corrige, pues hay persistencia de eso, ¿no? Hay que corregir también. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que normalmente usamos? Son las drogas antipsicóticas, ¿no? Los agentes neurolépticos. El que siempre utilizamos y habrán escuchado es el haloperidol. La clorpromacina no tenemos frecuentemente en todas las hospitalizaciones, pero sí se ha llegado a utilizar, sí hemos llegado a utilizar también. Estos medicamentos van a ser efectivos en todos los tipos de delirium, tanto hipoactivo y el hiperactivo. Generalmente mejoran la cognición. El haloperidol permanece como el fármaco de elección. La ruta puede ser intravenosa, puede ser oral, se da en gotitas o se puede dar por vía endovenosa también. Se puede iniciar con 1 miligramo cada 6 horas, intravenoso o subcutáneo.
En casos severos se debe administrar cada 30 a 60 minutos hasta controlar el cuadro. No olviden que todos estos fármacos van a ir bien siempre y cuando sepamos cuál es la causa. Si la causa es por desequilibrio del medio interno, solo vamos a ayudar temporalmente, pero va a persistir el cuadro de delirium. En dosis más altas, se puede dar también infusión de ser necesarias para controlar a los pacientes que están muy agitados. Otros antipsicóticos que se utilizan son la risperidona, la olanzapina, la quetiapina, son opciones adicionales. Por ejemplo, muchos de ustedes que quizás recién estaban iniciando a estudiar la carrera pasaron por lo que es la pandemia del COVID. Ahí tuvimos muchos pacientes que hicieron delirium post tratamiento de COVID. ¿Por qué? Porque estuvieron se llamaba el delirium del paciente crítico. ¿Por qué? Porque estos pacientes estuvieron mucho tiempo bajo sedación, bajo intubación, entonces eso hizo que los fármacos que se usaron en ellos hayan generado ese tipo de delirium. En estos pacientes utilizábamos bastante risperidona, quetiapina. La verdad, yo antes de eso no lo había usado mucho porque siempre usábamos en pocas cantidades en los abuelitos. Lo máximo que utilizábamos era aloperidol o quetiapina. Pero en estos pacientes de COVID que hicieron su delirium de paciente crítico, utilizábamos en altas cantidades. Seguro que los pacientes, que los médicos intensivistas, ellos ya lo conocían, ¿no? Pero nosotros los que éramos anestesiólogos o los que estábamos en la parte asistencial no habíamos tenido esa experiencia. Estos van a tener menos efectos extrapiramidales y menos interacciones farmacológicas y pueden ser administrados de 1 a 3 veces al día. Sin embargo, pues son fármacos que cuestan mucho, sobre todo la quetiapina y la risperidona. Entonces, esto no se dispone en presentaciones parenterales, ¿no? Por ejemplo, la olanzapina solo existe intramuscular. No la utilizamos mucho porque es muy caro, pero sí la quetiapina y la risperidona. La olanzapina además estimula también el apetito y tiene efectos antieméticos. Aquí tenemos la forma de administración y la dosis de estos antipsicóticos, ¿no? También se utilizan las benzodiazepinas, aunque son la primera línea del tratamiento del delirium asociada a lo que es la abstinencia del alcohol, el delirium tremens. En otros tipos de delirium también han mostrado algún tipo de eficacia. Se considera que pueden incluso empeorar el cuadro clínico por hacer un efecto paradójico, ¿no? También se ha visto que las benzodiazepinas en anestesia pueden causar un efecto paradójico, depende de la dosis de que se administre al paciente. También se le incluye en lo que es el esquema farmacológico cuando se haya decidido lo que es iniciar una sedación paliativa, en cuyo caso pues siempre se va a emplear el midazolam, ¿no? Es la benzodiazepina de elección, midazolam y morfina. ¿Cuáles son los consejos que se les da a los cuidadores? El delirium hiperactivo es particularmente estresante porque el cuidador va a sentir que le están agrediendo, que le están pegando, pero no es porque el paciente lo quiere así, sino porque está con un delirium hiperactivo, ¿no? A veces se puede malinterpretar esa sensación del paciente de delirium pensando que el paciente está sufriendo con dolor. Pero no, el paciente no está posiblemente sufriendo con dolor, sino que tiene un trastorno, pues ya sea por una enfermedad terminal o porque hay un desequilibrio en el medio interno o algo que está sucediendo. Tenemos que explicar a la familia que esto puede suceder y que hay que hacer un plan diagnóstico, saber y averiguar qué es lo que está pasando y luego dar un tratamiento para eso. Es importante hacer un examen cognitivo delante de la familia, sobre todo cuando tienen dudas sobre el diagnóstico. Muy bien. ¿Tienen alguna duda sobre el delirium? Chicos, No, doctora. ustedes deben haber visto pacientes con delirium, ¿verdad? Sí, ¿O no han visto? A Uno ver, creo. cuéntenme de alguno de sus pacientes.
O sea, no era paciente como tal, pero o sea, cuando vas a hacer tus historias clínicas, hay veces te encuentras con personas que están, o sea, se les nota, ¿no? Un poco distintas. Generalmente son personas ancianas de la tercera edad, las cuales, Ujú, o sea, no se ubican, te gritan, e incluso ya el personal médico es como que ya los conoce, ¿no? Y ujú, uno que como es, entra ahí y no los conoce porque es la primera vez que está haciendo su historia clínica, a veces ujú, trata de empatizar o de hablar, ¿no? ujú. Y ya, pues, ¿no? Eso es un poco la experiencia que, bueno, en mi caso yo vi, ¿no? Y que siempre veo generalmente cuando vas a hospitalizaciones con los pacientes viejitos. Claro, eso es, por ejemplo, es muy frecuente el delirium en los adultos mayores porque ellos son muy lábiles. Casi siempre, casi siempre de todos los que yo veo de adultos mayores sin enfermedad oncológica, han sido por trastornos del medio interno. A veces hacen hiponatremia, hipernatremia y tienen que compensar, ¿no? O a veces es de origen farmacológico también, por los fármacos que están consumiendo. Entonces ahí quizás les dejo la duda, ¿no? Que si realmente los abuelitos o esas personas están con delirium o tienen demencia o cuánto tiempo estuvieron así o cuánto tiempo están así, porque ahora ya sabemos que el delirium puede ser reversible y también puede ser un premortem, ¿no? Que ya sabemos que ya muy pronto va a fallecer. Entonces, esa idea se nos tiene que quedar. Entonces, cuando vamos a hacer las evaluaciones y les toque hacer sus evaluaciones a sus pacientes, saber, ¿no? De cuál es el diagnóstico del paciente y, por ejemplo, si tienen un abuelito que no tiene cáncer, o sea, no tiene una enfermedad de ese tipo, entonces vamos a saber que la causa de su delirium puede ser un trastorno del medio interno, puede ser una infección, puede que haya hecho un derrame o un infarto cerebral leve, o sea, hay muchas causas que pueden generar eso, ¿no? Incluso nuestros propios fármacos también. Entonces, hay diferentes causas y eso siempre hay que ver al pacientito en todo su contexto. Ya, a ver, quiero ver cuál es la siguiente. No, esta no es. Perdón. Ya, vamos a hablar de disnea y caquexia, ¿sí? Se ve, ¿verdad? Sí, Sí, doctora. doctora. Ya, Yo, vamos a continuar con esto. Esto también es uno de los síntomas y signos que podemos encontrar en los pacientes